Bueno, muchos temas, y por sobre todo lo que les voy a presentar, que tiene como un cruce entre nuestra mirada y la mirada de estos dos pueblos originarios, Aymara y Licanantay, es un poco esa invitación que haces tú a acercarnos a la posibilidad de que el territorio sea visto de manera muy diferente, o de que se abran otras maneras de entender la misma cosa vista, como decía Zuble. Les voy a presentar cosas que tienen un origen desde varias maneras de aproximarme al norte grande de Chile, con estos dos pueblos originarios, Aymara y Licanantay, que son los atacameños. Nosotros los conocemos por atacameños, que vienen desde proyectos y de investigaciones, de distintas familias de investigación, pero todas en el marco de investigación del territorio, entonces la presentación es bastante como de esa escala, como territorial. Y para abrir, les quería leer un pedacito de un texto que, para situarnos en el paisaje, que yo creo que es difícil describir, el paisaje andino, así simplemente empezando a decir sus características, ¿cierto? Este es un pedazo de Ortega y Gasset, de Intimidades de la Pampa, hice algunos pequeños extractos de algunos párrafos. Dice: cada cosa, para ser bien vista, nos impone una distancia determinada y muchas otras condiciones. Si queremos ver una catedral a la distancia que vemos bien un ladrillo, acercándolo al ojo, percibiremos solo los poros de una de sus piedras. La pampa, o en este caso el altiplano, no puede ser vista sin ser vivida. No basta el aparato ocular con su función abstracta de ver. Todo el ser tiene que servir de órgano y colaborar en la percepción de este paisaje, que parece sin forma porque la tiene sutil. La pampa, en cuanto a paisaje, posee una estructura anómala. Todo paisaje tiene primero y último término. Del discanto de entre ambos resulta su música. Pero lo normal es que el primer término lo sea en verdad. Quiero decir, que nuestra mirada se fije primero en lo que se encuentra más próximo. En una región de pequeños valles como Asturias, atendemos primero a los objetos inmediatos, la casa, el hórreo, la vaca, que adquieren una calidad monumental. Solo después, y sin insistencia, nuestra mirada percibe el confuso fondo, el seno del valle, el flanco de la colina, la vaga cima del cerro. De este modo, el último término representa su propio papel de personaje secundario, de marco. En este sentido, digo que normalmente el paisaje vive de su primer término, mas la pampa vive de su confín. En ella, lo próximo es pura área geométrica, es simplemente tierra, mies, algo abstracto, sin fisonomía singular, igual acá que allá. No hay razón alguna para fijarse en este sitio más que en aquel o en otro cualquiera. El cobertizo, la vivienda parecen hechos para despegar la mirada, para que no se los vea. Esta indiferencia del primer término, del lugar donde estamos y próximo a nuestros pies, empuja sin más la mirada hasta el último término, porque el ojo busca algo interesante que ver, y en la pampa no hay nada particular, singular que interese. De este modo, la vista, sin llegar a fijarse en nada, es despedida hasta los confines del horizonte. El paisaje bebe allí cielo, se abreva y embriaga de irrealidad, y por eso el horizonte pampero vacila, como borracho, flota, ondula, vibra como los bordes de una bandera al viento, y no está fijo en la tierra, no radica en una localización rígida, a tantos kilómetros o a cuantos. El hombre está en su primer término, pero vive con los ojos puestos en el confín. La pampa se mira comenzando por su fin. Eso les quería partir porque hay una relevancia que es fundamental y absoluta en los elementos del paisaje que están lanzados como hacia el horizonte, que están rodeando a los asentamientos que se conforman en el mundo andino. Voy a hablar del mundo andino, no solamente del altiplano, eso después se los voy a aclarar. Siempre están presentes, hasta en elementos que están muy próximos, siempre se hace presente este horizonte que destaca Gasset, que para nosotros, claro, como decía Cristian, el paisaje es una invención que nos sitúa como observadores, que nos pone ahora aquí adelante, frente a un algo que está más allá. Pero una cosa fundamental de los pueblos andinos, con respecto a esta mirada del paisaje, es que, quizás por eso mismo no la tengan, es que no está disociado de ellos mismos. Uno se pierde en tamaña dimensión del entorno, que uno como que se fusiona y desaparece en ese entorno.
Y ese entorno está cargado de un ánima que lo atraviesa todo, ese entorno está vivo. Y los cerros, que son como el gran marco que dice Gasset, ese contorno que nos da una dimensión, para el mundo andino no es tanto como que nos contenga, sino que nos protege como seres. Hay una protección que tiene que ver con un concepto de que está animado, de que tiene un alma. Y ahí hay una serie de gamas de objetos como geográficos, ¿cierto? Que para ellos son seres muy importantes, que son los cerros y grandes cerros. Los achachilas son las cumbres más altas, las que tienen nieve. Y ahí están los antiguos ancestros, pero los más sabios, los de categoría como más elevada. Probablemente los más antiguos de los antiguos habitan los achachilas y nos cuidan desde allí. Mientras un poco más cerca de nosotros hay otros cerros, que son los malcus o las tallas. Malcus es el cerro varón y talla femenino, que son donde van los abuelos, los primeros que mueren, donde están nuestros primeros ancestros. Entonces hay una dimensión como de un ánima, como si este lugar respirara con nosotros. Eso debería, yo creo que es como lo primero que quiero hacer notar con respecto a esta mirada que tiene el mundo andino de su paisaje, que no es tanto paisaje porque no es una cosa que estoy viendo allá frente a mí, sino que es algo que en lo que yo también participo y que habito porque es un ser conmigo. Eso es como el punto primero, y yo creo que es la gran transformación de la mirada y es bastante difícil de explicar cuando uno no se mete en su cosmovisión. Pero voy a situarnos un poco en qué constituye... Ahí hay un micrófono. No sé, ¿cómo era que se silenciaba? Ahí se cae. Ya, voy a poner primero situarnos en los elementos geográficos para que entendamos un poco. Yo dije que el mundo andino no es solamente, y en esto quiero ser bien, creo que la presentación se trata casi toda de eso, no es el altiplano es uno de sus ecosistemas, es un piso ecológico del mundo andino. Hay una precordillera, la sierra en Ecuador, la sierra en Perú, los yungas que están al lado de Argentina, que son con la parte que es como un equivalente a nuestra precordillera, pero que mira el Amazonas y que baja en una selva. Y nosotros la nombramos la precordillera, que es esta parte de la cordillera que va bajando y que después se junta. Y el altiplano es un espacio que se abrió entre estas dos como cerros que contienen y quedó esta gran meseta, que antiguamente fue el núcleo mayor habitado de los aymaras. Hoy también la población boliviana tiene un porcentaje aymara gigante, después viene Perú, después Chile y al último Argentina, pero los aymaras de Chile están más radicados en Arica o en las costas hoy que en el altiplano. Pero ellos, tal como les voy a presentar esta idea, siguen manteniendo como esa red de vínculo con ese territorio original. Y hay un concepto que yo creo que es como el más relevante para entender, uno, cómo se organizaban en el espacio y finalmente cómo desde esa organización en el espacio constituyen toda la forma de ver el territorio. Esta idea del archipiélago vertical, que lo presenta John Murray y lo viene desarrollando, o sea, ya falleció, pero partió en 1966. Escribe este artículo en 1972 y hay un compilado de artículos de Murray en el libro El Mundo Andino, que está ahí abajo, que es un súper bonito libro que es de etnohistoria, que va como rescatando pedazos de cartas, de distintas como textos antiguos que va recopilando, para entender cómo se organizaba el mundo andino, y hay mucha referencia a cómo se organizaba espacialmente. Y él acuña este concepto de un archipiélago vertical, donde cada uno de los áreas más como densamente habitadas, más que pueblo, es como una isla, ¿cierto? Las ocupaciones funcionan como una isla, el desierto, y hay unas zonas donde simplemente no se puede dar la vida, que actúa como un gran mar, y la cordillera de los Andes, que impone una organización vertical, de arriba hacia abajo de todos estos espacios. ¿Por qué tanto así? Porque el hecho de subir o bajar en altura hace tremendas contrastes entre las posibilidades de vida que se va a dar en cada una de esas alturas. Y hay como una escala de variación, por ejemplo, de los cultivos, que va desde la parte más alta hasta la parte del valle o del litoral, que tenían plenamente identificados los pueblos andinos antiguos y los de hoy,
en que saben a qué altura se da qué cosa hasta llegar abajo. Y eso tiene que ver con la sobrevivencia finalmente, de que las cosas se despliegan, las cosas para sobrevivir, se despliegan en vertical, a diferentes pisos ecológicos. Entonces iba a partir explicando un poco cómo se organizan estas islas de este archipiélago. Y en el altiplano es quizás la parte más fácil de ver. Son estas pequeñas islas circulares grandes de los bofedales, que son zonas de pasto, que van cambiando, apareciendo en su dimensión a lo largo del tiempo. Esta es la zona en que el altiplano tiene sus lluvias de verano, ¿cierto? A diferencia de nosotros. Pero se mantienen más o menos fijas y son conocidas por todos los pueblos andinos, sobre todo por los antiguos, como la palma de una mano. O sea, este territorio lo manejan absolutamente a pesar de su dimensión, pero están muy poco habitados. En nuestros términos están poco habitados. Hay pocos asentamientos o los asentamientos no parecen tan grandes. Este es un bofedal. Ahí en el punto blanco está Parinacota. Y yo les voy a presentar varios ejemplos que son desde de Arica, del altiplano y precordillera de Arica, y otros de San Pedro de Atacama, en la segunda región. Y este es más o menos el paisaje que está en torno a Parinacota. Es un pueblo ganadero. Es el altiplano de las llamas y las alpacas. Es el espacio geográfico para la ganadería por excelencia. Tiene algunos usos de cultivos, pero son muy limitados. Entonces arriba está el pueblo ganadero y artesano del ganadero, de trabajos de cueros, de cuerdas, antiguamente. También especialidades mineras, que también hay en precordillera, para extracción de varios materiales, no sé, por el cobre, por ejemplo, que tienen una tradición minera en los pueblos andinos súper antigua. Este es Parinacota también, el cementerio. Y por otra parte está lo que les mencionaba antes, que son los asentamientos que están dispuestos en la precordillera, que son los bordes del altiplano. Que hay como variaciones en la precordillera. Hay una precordillera que es esta precordillera rugosa, donde están todos estos pueblos, Putre, Socoroma, esto es en Arica arriba, que es este sector de acá, parece que ustedes ven mi cursor, ¿cierto? Que es una cordillera con valles llena de rugosidades, que son espacios como estos, están a menos de los 3.008, 3.006, pero sobre los 3.000, 3.200, los pueblos andinos de esta, y son preferentemente agrícolas. Y ahí hay una gama que va bajando desde estas alturas en agricultura hasta los valles, que es súper interesante ver cuando uno se acerca en estas imágenes geográficas para entender los pueblos, de imágenes satelitales, que se extiende sin fin una red de andenes. Y ese es el invento principal de la precordillera del norte de Chile, junto con el canal, que les voy a mostrar más adelante, que es como el artificio principal para constituir el paisaje y para poder habitarlo, es estos sistemas de andenes que son pre-tiwanaku, pre-incaico, y que con los incas y en la cultura tiwanaku se asientan y se fortalecen y avanzan un montón, pero son muy antiguos. Y como les decía, uno puede recorrer todas estas zonas de precordillera y encontrar andenes en uso y andenes como arqueológicos. Está lleno de sitios arqueológicos muy fáciles de mirar, que han constituido un paisaje en las riberas súper único, que tiene que ver con la cosa de los cultivos, y que también se repite en el otro sistema de precordillera, que es el Piedemonte. El Piedemonte es una precordillera que no es tan rugosa, que es la que podemos ver en Atacama, perdón, en Antofagasta, que es una gran ladera que baja. Esto es Caspana, también lleno de andenes, pero andenes en el otro sentido, no en la rugosidad, sino en la línea. Y aquí podemos ver esta precordillera que forma Piedemonte, que es esta gran lámina que baja. Entonces aquí hay otra lógica distinta a los asentamientos que se entrecruzan entre varias confluencias de ríos arriba, que les quería como presentar. Si se fijan, estos pueblos están asociados en principio a esos caminos, Toconao, Peine, Tilomonte, este es Peine, pero en este caso que el Piedemonte se extiende como una gran sábana que baja desde la altura del altiplano acá arriba, en este borde, hasta los pies del salar, que genera un borde, aparecen
cada cierto tanto pueblos. ¿Qué es lo que los hace aparecer ahí y no más allá? ¿Por qué están exactamente aquí? Y son esas como coincidencias las que en principio empezamos a ver. Se repiten ciertos patrones, ¿cierto? El pueblo siempre está en la parte más seca, la parte más dura de esta sábana que baja desde lo alto y que sostiene una parte verde, que son los cultivos, que es el oasis. Pero si uno se acerca, estos oasis son muy difíciles de hacer con el terreno sin trabajar. Y este estilo monte que está en una parte ya mucho más llana, que se aproxima también con esta como coherencia con la idea del archipiélago, ¿cierto? Son como unas islas o así. Pero estos lugares son totalmente creados. Como les decía, hay un eje que viene, que es un curso de agua, que se extiende y que saca estas ramas que son los canales, que son las primeras intervenciones del paisaje que hace el pueblo andino, y después se transforma en un oasis. Estos oasis no existen antes del mundo andino y antes del pueblo atacameño. El oasis atacameño lo que hace primero es sacar esta rama, este hilo muy fino que baja y transformarlo en un espesor mayor. Con el canal, que es la segunda como gran obra que funda los distintos espacios que se puedan habitar. Y ahí se empieza a trabar la cosmovisión con la mirada del paisaje. Hay una referencia bien bonita que se hace al agua y a la tierra. El agua es un elemento inseparable de la tierra. El agua, de hecho, Katari o los Amaru, que es el agua que corre por los canales, es el marido de la Pachamama en la cosmovisión andina en general. Y en ese matrimonio surge la vida. Por eso hay muchos de los conflictos o de los topes grandes que se dan con los pueblos originarios, al menos en el mundo andino. Uno de ellos es el hecho de que nosotros entendamos estas dos cosas separadas y que, por ejemplo, exista la propiedad de la tierra y la propiedad del agua, como si estas cosas no se toparan. Y el mundo solo es posible cuando estas cosas se topan, cuando se encuentran, cuando se da ese equilibrio que se complementa. Entonces, como les comentaba antes, ¿qué es lo que hace aparecer estos oasis aquí y no un poco más allá? Que uno también podría ver ciertos elementos que se repiten, ¿cierto? Y cuando uno empieza a entenderlo desde el tercer observador, que decía Renato en la charla que vimos antes, siempre coinciden con grandes ejes que bajan desde la cordillera en el punto en que se abre a una desembocadura. Aquí en Peine lo pueden ver, ¿cierto? Hay un eje que trae el agua del altiplano, de las lluvias, que baja y desciende, y estos cursos de agua son los que traen los grandes aluviones cuando llueve en el verano en el norte. Y justo cuando se abre para llegar al borde del salar, aparecen los pueblos, y este patrón o esta lógica de habitar se repite una y otra vez, y entre ellos están unidos por este camino. Hay como una elección de estos puntos, y si uno se va y recorre desde el aire también estas otras coincidencias que puede encontrar en el mismo pie de monte, los que tienen como un fantasma que se refundan cuando hay nuevos aluviones. Aquí está esto que les comentaba, ¿cierto? De las coincidencias. Y ahí uno puede encontrar estos pueblos antiguos coincidiendo también en estas mismas lógicas, que un poco este esquema. Estos grandes ejes del piedemonte, que es esta precordillera que baja suave al salar, coincidiendo con un camino y una desembocadura. Y en eso, cuando uno va entendiendo la lógica en la que se funda, ¿cierto? Que es posible hacer estas llegadas del agua, de hecho, voy a retroceder un poco, pero estas canalizaciones, esta llegada del agua desde el nacimiento, si se fijan en este punto acá, está construida. Son canalizaciones que muchas veces llegan hasta lo alto, por ejemplo en Peine, acá hasta este punto, en Socaire, en Toconao, vienen desde arriba y en el punto en que brota el agua comienzan a construir el canal. Y esos son los que se hacen en una ceremonia súper importante del pueblo andino, que es la limpia de canal, en que sube todo el pueblo junto haciendo una mantención y se termina con una ceremonia
porque ese punto es un espacio... Ay, me silenciaron a mí. ¿No? ¿No? Ah, ya. Ahí está de nuevo. Ese punto es un espacio sagrado, el punto del brote del agua. Y aquí está un poco el esquema, así como para resumir esta idea, que yo estoy presentándoles una idea de organización del paisaje andino, que es esta cosa del archipiélago. El mundo andino, en primer lugar, no es solo altiplano, eso hay como que reforzarlo. El mundo andino es la serie de lugares habitables que se despliegan desde la cordillera hacia el mar, pero sí tienen su origen o su lógica desde la cordillera hacia el mar, y han estado más habitados arriba que abajo, pero solo se puede vivir si uno habita esta red de lugares que son complementarios entre sí. Toda esta forma de organizar el espacio redunda en una manera de entender muchas cosas del mundo. Por ejemplo, ellos plantean una ecología, una idea varias ideas como del orden así como natural, de cómo se organiza el mundo natural, que son bien especiales y bien distintas a las nuestras. Ellos hablan de que hay una ecología que es vertical, que el mundo está compuesto de 3 fases que están entrelazadas y que son las fundamentales, que es arriba, al medio y abajo. Arriba la Capacha, Capacha es el mundo donde vivimos nosotros, Mancapacha es el inframundo, que a veces es bueno y a veces no es bueno, no siempre es bueno o malo una cosa, siempre son dos. También esa es otra cosa que basa su manera de entender no solo el paisaje, sino todo, de que siempre debe haber una cosa que complementa a la otra. Es una cultura que tiene una cosmovisión dual, o complementaria más que dual, donde siempre hay un algo que está en la contraparte de otro algo. Por lo tanto, si hay algo bueno, hay necesariamente algo malo. Si hay un cerro protector, hay uno que es más masculino, hay un cerro que es femenino. De hecho, las especies de plantas, por ejemplo, ellos tienen plantas que son macho y hembra, y no necesariamente coinciden como las cosas en biología. Hay ciertas especies que son así, ¿cierto? Pero no coinciden con eso, sino con su condición de si es amable o si es, por ejemplo, más puntiaguda. Hay ríos machos y ríos hembra. El río hembra corre suave por el paisaje, mientras que un río varón, como dicen ellos, es un río que corre fuerte. Y otra cosa como para ir cerrando, que es un poco la conclusión de esta idea del archipiélago, es que esto ha implicado que uno viva disperso en el territorio, desplegado, que es una de las primeras cosas que nosotros notamos cuando empezamos a hacer las primeras investigaciones acá, de que era muy difícil encontrar a alguien. O sea, se sabía dónde vivía, se sabían que estaba ahí, pero eran imposibles de encontrar para poder tener estas entrevistas o conversaciones sobre estos temas, porque siempre estaban en algún otro lugar. Y esos otros lugares no necesariamente son el pueblo, sino son otros pueblos en los que tienen lazos de parentesco. En general han constituido así el archipiélago, de que acá vive una familia y su hermano vive en otra y su primo vive en otra, y en eso gobiernan el archipiélago, en unas redes como familiares que están desplegadas. Y no necesariamente, antiguamente se hacían trueques, ¿cierto? Pero no necesariamente eso era el complemento, porque cada familia grande, no la familia chica del núcleo del marido y mujer y los hijos, sino la familia grande, tenía parte del altiplano, tenía parte de distintas alturas de precordillera, porque vivían ahí. Entonces, algo como bien bonito de eso es que hay la casa, la parte de los muros, por ejemplo, es lo que está fijo. Y no es considerado ruina en muchos casos, porque el techo se sabe móvil. El techo dura 12 a 15 años y ellos lo tienen como bien claro. Entonces, una casa que no tiene techo no es una casa abandonada, sino que es una casa que hoy no está en uso. Pero son casas que están constantemente variando y que perfectamente podría estar en uso mañana. Es cosa de completarle y ponerle techo. Esta casa, por ejemplo, que son las estancias que están alrededor de los pueblos del altiplano, estas son casas en uso, pero uno podría hacer uso de una casa que no tiene techo, porque eso indica que no tiene uso, es como una señal. Y el techo es la parte móvil, y la ruina no es tan la ruina como entendemos nosotros, sino que es como una especie de pausa en la ocupación. Y eso va a depender de si quieran estar más arriba o más abajo en el proceso de despliegue de sus distintas actividades. Es que por motivos, no sé, de casamientos, por ejemplo, cuando se casan van a
se van a instalar en un pueblo u otro donde tienen casas. Casi todos ellos tienen casas en muchas partes. Y este pueblo que les he mostrado harto, que es Tilomonte, por ejemplo, aquí vive solo una mujer, no vive nadie más. Está lleno de casas, todas las casas uno podría decir que es un pueblo abandonado, que basta con que se muera la mujer y desaparezca el pueblo. Pero no es así. La lógica de vida desplegada implica que esto es parte de otra cosa que es mayor, que es el archipiélago. Y no es que uno viva en un archipiélago y uno viva en una isla, sino que uno vive en el archipiélago. Un poco lo que pasaba cuando hice un estudio en Gala. Gala es un pueblo que no es solo una isla. Gala es un pueblo que son varias islas, es un archipiélago. Y nadie puede decir que vive en una isla. Vive en Gala, que vive en todo este territorio desplegado. Aquí pasa exactamente lo mismo. Por eso es muy coherente con la lógica del archipiélago. Aquí la gente vive en el territorio atatameño. Y eso implica que tengan necesariamente que vivir en varios puntos y hacer uso de varios puntos. Y esta es una cosa que es bonita, el hecho de que se están constantemente desplazando, que son de alguna manera medio transhumantes, y ahí hay como debates así más de antropología, de si son o no transhumantes, o fueron o no transhumantes, pero se están continuamente desplazando, eso es un poco un hecho. Y acá nos mencionaban, por ejemplo, la mirada, esto que decía Cristian, las distintas miradas del cielo. Un viejito nos contaba que el cielo presentaba muy claramente como la meteorología, que ahora ya no se veía tanto porque había mucho polvo, decía, pero que todos sabían ver el cielo y ver, que era como ver el clima, decía. Arriba se ve si es que va a llover o no y se puede calcular en cuántos meses, en cuántos días va a llover o no, dependiendo de cómo titilan las estrellas, que más claramente se veía en la punta de la luna, decía, cuando está menguante o cuando está creciente. Si titila suave o titila no sé qué, implica tal cosa y una serie como de saberes que tenían que ver con la observación del cielo, como con una lógica meteorológica, pero que tiene que ver con que se mueven, que necesitan por sobrevivencia saber si va a llover o no cuando suben a pasar uno de los tiempos arriba. Y esa era la presentación. Hay una cita bonita de Mata también, que dice que hay una mirada que está situada al centro de una esfera, ¿cierto? Yo lo que quería un poco tratar de hacer era poder trasladar nuestra mirada a ese centro, al centro de esa esfera andina, de cómo se observa el mundo desde la esfera andina.